Insistimos, un referente de Latinoamérica y un consultado del mundo, el doctor Sergio Martínez Suárez, fisiatra, que tenemos el placer una vez más que nos acompañe. Doctor, buen día, el gustazo de verlo. Y no está solo, en este caso la saludamos a quien es la responsable de... Nos hicimos asesorar del nombre de la fundación acá y seguro que la vamos a pronunciar mal. La directora de la fundación, Jérôme Lejeune, según puede ser que venía por ahí, ¿no? Bueno, ya nos va a corregir la directora. Gente, buen día para todos. Buen día. Buen día, Silvia. Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy bien, doctor. Bueno, han tenido... Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Han tenido, obviamente, todo el año, todos los días y a cada minuto, pero especialmente esta semana, muchas actividades relacionadas con esta enfermedad conocida por todos como el síndrome de Down. Exactamente, esta semana ha sido el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada que se celebra en todas partes del mundo con el fin de poder concientizar sobre la igualdad de derechos que tiene esta comunidad en diferentes sentidos, no solamente social, sino también de acceso a la salud, de poder tener espacios en donde puedan participar sin tener en cuenta la condición genética. Bien. ¿Y qué tal ha sido esta jornada puntualmente, Luz? Bueno, en el caso de la Fundación Jérôme Lejeune, ahí lo vamos a decir, que bueno, tiene su nombre, la particularidad de la pronunciación es porque es una fundación que viene de Francia, tiene más de 30 años trabajando en la atención médica, la investigación y la defensa de las personas con síndrome de Down en Francia y en toda Europa, es un referente a nivel mundial, y nosotros acá tenemos el orgullo de poder tenerla en Argentina y con sede en la ciudad de Córdoba. Este año lo que decidimos hacer para poder generar conciencia en toda la sociedad fue hacer una consulta abierta en la explanada del Cabildo, en donde invitamos a toda la comunidad a que pudiera participar de esta consulta. Tuvimos nuestro médico pediatra, el médico de adultos, parte de la comunidad de la fundación, así que fue una jornada realmente para nosotros emocionante, porque recibimos muchísima gente, muchísimas familias que vinieron, muchas que nos conocían y otras tantas que no, así que pudieron participar de nuestra consulta. Bien. ¿Cómo era, buen día, cómo era en un lugar abierto, así la gente se acercaba más, porque estaba más visible por ahí a veces asistir días pasados acá en nuestra compañera Silvia hacía una entrevista y la mamá decía que al principio cuando ella había nacido le tapaba la carita, decía a su hija. Sí, seguramente después el doctor, que hace mucho más tiempo que la Fundación Lejeune en la Argentina está en este tema, lo va a poder decir, pero eso fue justamente lo que nos sorprendió a nosotros. La Fundación hace 2 años ya que está en la Argentina, 1 año y medio que lleva atención médica. Nosotros tenemos una consulta que recibe a todas las familias. No hay una condición económica, se subvencionan incluso las consultas. Y lo que nos sorprendió es la cantidad de familias que vinieron para ser atendidas. Niños pequeñitos, recién nacidos, tuvimos uno de 2 meses, hasta personas adultas de 50 años. Me parece que ya hoy no hay esos tabúes que había en algún momento sobre esto, y las familias llevan adelante con mucho orgullo la vida de todas esas personitas. Claro. Doctor, ya lo vamos a molestar al doctor, gracias Luz, vamos con el doc. Doc, debe ser muy gratificante y mostrando un poco y este costado de visibilidad a la sociedad, esto de que el diagnóstico ya tenga un nombre, ¿no? Porque es el síndrome de Down. Desde hace algunos años hasta la actualidad hablamos de este síndrome con su nombre real, no tenemos que usar otros paliativos que a veces son tan dolorosos. Digo, desde ese costado la sociedad ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Tal cual, Luz, y voy dando respuesta a algunas cositas, por ejemplo, recién lo que comentaba Darío y lo que empezamos a hablar. Justamente el diagnóstico se terminó de cerrar con el doctor Jérôme Lejeune
por eso el nombre de nuestra fundación, que él fue el que descubrió la trisomía, o sea, descubrió la alteración genética. Si bien el doctor Down en el otro siglo anterior, a fin de 1800, ya había descrito el cuadro de niños que se comportaban de manera similar y tenían aspectos similares, pero el doctor Lejeune fue el que terminó de cerrar el diagnóstico. Desde aquella época, imagínense, se han cambiado muchísimo las cosas, y un poco era como decía Darío, esto se tapaba un poco los chicos, no había el nivel de visibilidad, no había el nivel de interacción e integración que existe hoy en este momento. La cantidad de programas que hay a nivel mundial, incluso el acceso a las prestaciones que hay con nuestra legislación en la Argentina para las prestaciones de rehabilitación y todo lo que necesita una persona con síndrome de Down, realmente ha cambiado mucho, y ha cambiado sobre todo el paradigma de cómo veíamos antes a ese adulto con síndrome de Down y cómo queremos verlo hoy, este pequeñito y este adulto futuro, o el adulto actual, cómo queremos verlo hoy y cómo queremos cambiar esos paradigmas, Silvia. Doctor, en su carrera como profesional, ¿cómo ha ido mutando esta forma de verlos, tanto profesionalmente, tanto de su lado, como el de las familias, siguiendo con este mismo tema de tapar las caras? ¿Cómo ha sido realmente este trabajo desde que usted decidió abocarse a esta tarea? Muy buena pregunta, Nancy. Imagínense que yo arranqué esta especialidad cuando tenía pelo, así que imagínense los años que llevo en esto, ¿sí? Desde esa época ha cambiado muchísimo, ha crecido mucho la ciencia en cuanto a la investigación, por lo tanto hoy podemos hacer mucha prevención de las patologías, los cuadros asociados a la persona con síndrome de Down. Por lo tanto, uno puede cambiar el rumbo haciendo prevención. Ya ha cambiado mucho la mirada de lo que queremos. Hoy, desde muy pequeñitos, empezamos a trabajar fuertemente en las futuras independencias. Ustedes saben que toda pregunta de un papá, una mamá, de un niño o una niña con discapacidades, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando uno no esté? ¿Sí? Entonces, uno tiene que trabajar desde los equipos de intervención, desde muy pequeñito, en las futuras independencias, para que esa personita sea lo más independiente el día de mañana y no sea mochila de nadie en la medida de lo posible. Por supuesto, dependiendo de las condiciones de cada uno, sabemos que lo podemos lograr en muchos, no en forma absoluta en todos, pero sí en la gran mayoría. Y ese es el desafío. Doctor, ¿le ha tocado vivir esto de qué pasa cuando los papis ya no estamos? Sí, y a veces uno puede anticiparse cuando viene trabajando con las familias tiempo antes. Uno se puede anticipar, ir armando redes, ir armando todo para cuando suceda esto, pero a veces la vida nos sorprende y nos pasó con la pandemia, ¿sí? Con papás que fallecieron, o con accidentes, ¿sí? Con papás jóvenes, y cambia totalmente el rumbo. Entonces uno tiene que estar preparado para todo, y por eso esto es un poco una carrera contra el tiempo y tratar de que los chicos sean siempre lo más independientes posible. Pero sí, sucede, Silvia. Hoy día, doctor, la sociedad, ¿le puede garantizar en cierta medida esa independencia? Bien, muy buena pregunta, Matías. Uno dice, a ver, ¿de qué depende la independencia? Depende del acceso a las prestaciones, depende de la obra social que tengan, de la capacidad intelectual o la comunicación que tenga, dónde vive, en qué punto geográfico, si es más periférico, más central. No, la verdad que las futuras independencias dependen un poquito de todos estos factores, pero exclusivamente, prácticamente de forma exclusiva, de los padres, de cuánto suelten la cuerda y cuánto quieran esos padres que estos niños sean independientes, ¿sí? Ahí está el verdadero desafío, y por eso desde la Fundación se trabaja muy fuerte con los padres, desde la primera consulta, en relación a estos objetivos a futuro de las independencias. Pero la clave está en los papás, siempre. Bien. Luz, si anda por ahí, Luz, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo los papás? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos resistimos? Bueno, yo les cuento que llevo ya 5 años trabajando en el proyecto y yo no tengo hijos con síndrome de Down. Me acerco al proyecto por diferentes motivos. Venía trabajando hacía mucho tiempo en el tercer sector y, bueno, cuestiones del entorno me hicieron que llegara a la fundación. Y yo les puedo asegurar que lo que yo he aprendido en estos 5 años
es que yo, como mamá, tengo los mismos límites que tiene un papá con un niño con síndrome de Down. Yo les saco autonomía a mis niños por miedo, igual que se lo saca una mamá que tiene un niño con síndrome de Down. Creo que son la única diferencia que yo encuentro es que tal vez los papás de un niño con discapacidad intelectual caminan por la vida más lento y tienen que tener un poquito más de paciencia. Pero eso es todo. Es un gran desafío, como dice el doctor, poder romper estas barreras como papás en general y en particular los que tienen en la familia la condición genética, se hace más desafiante, ¿sí? Porque tenemos que ser muy conscientes que desde pequeños hay que hacerlo, y nosotros vemos esa realidad en la fundación cuando llegan nuestros pacientes a nuestra médica clínica que hace adultos, que vienen con la necesidad de generar ya hoy a los 30 la autonomía, y no se gestó desde niños. Si nosotros no le empezamos a dar herramientas desde pequeños para que puedan aprender a tener esa autonomía, no lo vamos a lograr a los 30. Y ahí sí me voy a apoyar en el doctor para que él profundice un poquito más. La condición del síndrome de Down comparten todos, la patología que comparten todos es la discapacidad intelectual. Y en el caso del síndrome de Down, después surgen algunas patologías asociadas a lo largo de la vida de la persona que hacen que eso sea un poquito más complejo llevar adelante y transitarlo. Entonces, estar atentos a trabajar en la prevención de esas patologías o en el cuidado de las que ya existen también es fundamental. Porque si yo tengo un niño que está en la escuela primaria que padece alguna de estas patologías, después Sergio podrá nombrarlas mucho mejor que yo, seguramente le va a costar mucho más ser insertado educacionalmente. Lo mismo pasa con aquel que participa de algún deporte o que está ilusionado con poder tener una relación laboral. Claro. Igual este cambio de mirada que menciona en relación a la independencia es un cambio también cultural que se ha ido dando como otros cambios de independencia general en la sociedad. Los chicos quizás o los jóvenes o los adultos que tienen 30 años en este momento lo padecen, pero desde hace un par de años esa forma de educarlos y de insertarlos en la comunidad ha cambiado totalmente, o por lo menos vemos un cambio de querer, de que participen, no querer, de que participen en todas las otras actividades como todos nosotros, como cualquier miembro de la sociedad. Hay un cambio en la forma de llevarlo adelante, no solamente en el seno familiar, sino también en la sociedad. La sociedad está generando muchos espacios que permiten que hoy los chicos puedan seguir adelante, que puedan insertarse, pero también hay muchos límites. Hoy un límite clave es el educacional. Los niños hoy se insertan en el sistema educativo a nivel primario, digamos que bastante bien, sin límites, con lo que significa tener en algunos casos un acompañamiento terapéutico, pero el quiebre bastante fuerte suele ser la escuela secundaria, donde hoy no tenemos en nuestro sistema educativo las herramientas para poder contenerlos. Y en muchos casos, a veces las familias les cuesta encontrar el equilibrio entre poder tener un sistema educativo, estar en un sistema educativo común, ¿sí? de escolarización común, o tener que optar por un centro especial. Entonces hay una evolución de la sociedad, nosotros como papás también tenemos una evolución. Hay muchas instituciones que se han creado y que se ocupan, sí, también de generar estos espacios, pero me parece que todavía nos queda un camino largo por transitar. Si nos comparamos
mirándole el lado positivo con lo que pasa en otros países, por ejemplo, en países europeos, les puedo asegurar que nosotros somos una sociedad privilegiada, pero me parece que tenemos el compromiso, todos los actores y cada uno de nosotros, no solamente en el Día Internacional del Síndrome de Down, sino permanentemente, de generar este cambio, generar estos espacios, generar esta conciencia, educarnos en discapacidad, ¿sí? Educarnos en el trato, en cómo llevar adelante, en cómo relacionarlos, porque es lo que nos va a mejorar cada día un poquito más. Bien. Justamente mi consulta iba por ese lado. Uno de los limitantes sabemos que es el colegio secundario y el entorno laboral, esto de educarse para saber cómo ser compañero en un trabajo. Bien, bueno, ahí te cuento. Perdón, Luz, no sé si vos. No, lo dejo en tus manos, que creo que ahí vas a ser el que mejor lo va a poder decir. Matías, lo que cuenta Luz es así, ¿sí? Venimos muy bien con la escuela primaria. Y empieza a decaer todo hacia el final de la primaria, con el secundario se complica, ni les cuento a nivel laboral, ¿sí? Y incluso hay que tener en cuenta también que hay un mundo mejor cuando vivimos en grandes urbes y se complica mucho cuando más nos alejamos de las grandes ciudades. Claro, y hay un mundo mejor, ¿sí? Y esto es muy cruel, pero hay que decirlo, hay un mundo mejor cuando uno tiene obra social que cuando dependemos del ministerio, dependemos de otros entes más públicos porque simplemente están abarrotados y no dan abasto. Entonces, pero sí, es cierto, cuando llegamos al momento de haber terminado el secundario, ya sea en escuela común o en escuela de modalidad especial, y nos tenemos que abrir al mundo laboral, hay una gran falencia de proyectos y de sistemas de integración laboral, ¿sí? Hay instituciones que trabajan muy fuerte en esto, pero no dan abasto. Y faltarían más instituciones que puedan trabajar en esto y hacer convenios con empresas para poder recibir, en este caso ya hablamos del niño, de la persona con síndrome de Down, pero también para cualquier persona con discapacidad intelectual o discapacidad motriz. Los cupos que hay en los entes públicos, la verdad que no se terminan cumpliendo con las vacantes que hay para personas con discapacidad. Entonces, hoy es un gran desafío también en el que tenemos que trabajar a nivel social, institucional, desde todas las áreas donde se pueda. Claro. Doctor, y desde la fundación, ¿cómo van trabajando en esos aspectos para poder brindarle a estos chicos esa apertura y de insertarse laboralmente? O por ahí, si no pudieron hacer el secundario, ¿cómo aporta la fundación? Bien, Darío, nosotros tenemos un programa que se llama la Consulta LEGEM, donde recibimos a personas con este diagnóstico de todas las edades. Por eso tenemos médicos pediatras especializados en síndrome de Down y también tenemos médicos clínicos para atender a adultos. Y tenemos otras áreas de intervención, otras especialidades como neuropediatría, otorrinolaringología, trabajo social, nutrición, y yo como médico fisiatra espero no olvidarme a nadie. Lo que nosotros hacemos es revisar toda la situación de la persona con síndrome de Down. Como les dijo Luz, hay un montón de cuestiones asociadas que puede haber a la persona con síndrome de Down, sea la edad que sea, patologías asociadas que puede haber. Entonces hacemos una revisión de eso y desde cada área aportamos nuestro granito de arena a ver en qué situación está y orientamos de acuerdo si está haciendo rehabilitación, dónde está escolarizado. No es que nosotros estamos en la toma de decisiones y le vamos a marcar el rumbo. Si orientamos, decimos le vamos a cambiar el rumbo. Si orientamos con los equipos tratantes, con los médicos de cabecera tratantes, damos sugerencias de cuál es el mejor camino, qué se puede aportar o qué hay que corregir para poder cumplir esos objetivos, ¿sí? No sé, Luz, si hay algún programa en particular que esté pendiente de implementar a nivel laboral. No, en realidad lo que nosotros trabajamos, nuestra mirada es una mirada clínica, ¿sí? Nuestra misión es cuidar desde la mirada clínica. También tenemos nuestra misión de investigar y de defender, pero nuestra energía está centrada allí. Entonces, lo que sí trabajamos de manera colaborativa son con otras instituciones que tienen esa misión concreta, ¿sí? Hay muchas fundaciones, ONG y también lugares privados
que trabajan para esto. Hoy hay profesionales que se dedican exclusivamente a la inserción laboral de personas con discapacidad, y también esas personas se dedican a preparar a la empresa para que pueda recibir a esa persona, ¿sí? Porque no es solamente decir, bueno, vamos a ser inclusivos y vamos a atraer a personas para que se incorporen. No, hay que estar preparados desde muchos sentidos. La particularidad de la fundación es que nos dedicamos, en esto que decía el doctor, desde la mirada clínica, tanto el pediatra como el médico clínico, como los especialistas, a dedicarle el tiempo que el paciente necesita, ¿sí? Entonces nuestra consulta es una consulta que dura más de 2 horas, en donde nos vamos a parar en cada punto de la persona y de la familia. Vamos a tener en cuenta también los aspectos relacionados con la inclusión, cómo se relacionan en los ámbitos educativos, cómo se insertan laboralmente, cómo son las relaciones con sus pares, pero también hay una fuerte mirada de la parte médica, porque como decíamos al principio, tener una persona desde su nacimiento en adelante cuidada en este sentido nos permite poder brindarle herramientas para que tenga una inserción. Claro. Es un tiempo esperanzador, ¿no? Es un tiempo que, sí, totalmente, y que, a ver, nosotros, si ustedes recuerdan, seguramente cualquiera de ustedes hace un par de años decía que una persona con síndrome de Down conocía y que no tenía más de 40 años. ¿Sí? Sí. Hoy podemos decir que gracias a este cuidado, gracias a los avances científicos, gracias al seguimiento que se realiza, hemos llegado a una esperanza de vida de más de 75 años. Mira. Yo creo que esa es la esperanza más grande, porque nos obliga a formarnos, a prepararnos para que esas personas puedan tener una vida plena a los 5 años, a los 40 y a los más de los 75. Qué increíble. Doctor, ¿qué agrega esto que dice Luz, que nos emociona? Bien, a ver, mucho para trabajar, mucho para seguir concientizando. Estos son espacios excelentes para poder difundir este mensaje, para poder seguir trabajando. La fundación está disponible para las personas que quieran consultar. Yo creo que todos deberían pasar por un buen control clínico, ¿sí? Nos pasa, sobre todo, la gente del interior tiene buenos accesos, pero siempre hay cosas desde la mirada de especialistas para seguir controlando, mejorando y justamente pensando en estos objetivos para que puedan tener una vida lo más independiente posible, una vida plena y justamente saludable, llegar a grandes en forma saludable. Mucho para seguir trabajando, Silvia, mucho para seguir concientizando. Y agradecemos este espacio para que la sociedad pueda tener acceso a estas historias. ¿Hay más programación, planificación de consultas abiertas o experiencias como la del otro día? A ver, esto les vamos a aclarar. La experiencia de la consulta abierta es lo que se hace todos los días en la Fundación Legem, ¿sí? Nosotros atendemos subvencionando el costo de las consultas para aquellas familias que lo necesitan. Entonces no tienen más que comunicarse a la fundación para pedir un turno. Nosotros hacemos una consulta anual o semestral, ¿sí? O sea que no es que van a estar viniendo, sobre todo para la gente del interior, que tengan que venir todos los meses. Al contrario, esta dedicación de tiempo es lo que permite que ellos se vayan a su lugar de residencia con una guía para la familia y para los profesionales con los que ya cuentan, porque necesitamos nosotros como fundación un médico de cabecera. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamar, pedir un turno, ahí la secretaria de la fundación los va a asesorar, y en el caso de aquellas familias que necesiten tener la consulta sin ningún tipo de costo, lo tienen que solicitar y se los vamos a otorgar. Luz, ¿dónde se contacta la gente? ¿A qué número de teléfono y en qué dirección? ¿Dónde está la fundación? La fundación está en la avenida Vélez Arfiel, 1460, tercer piso, eso es prácticamente centro de la ciudad de Córdoba, y tienen que llamar al 351-761-2121. Muy bien. También pueden ingresar a la página web
y desde allí van a poder encontrar toda la información y van a tener un enlace directo para enviar un WhatsApp y poder hacer las consultas. Perfecto. Bien, bueno, doctor, muchas gracias. Siempre es un placer enorme de charlar con usted y en este caso habernos hecho de nexo para conocer a Luz. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente mesa. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias.